Dice la Escritura: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bien, estos son los 144,000 judíos que están en pie con Cristo en el monte de Sión, los cuales son judíos espirituales, no judíos de carne y de sangre, porque Cristo vino a ser de ambos pueblos, del pueblo de Israel y del pueblo de los gentiles, de ambos pueblos, a un solo y nuevo hombre, derribando la parte intermedia de separación que los dividía, porque ese es el objetivo por el cual Cristo vino, a salvar al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No vino a la salvación de un pueblo en específico judío, sino que vino a la salvación del hombre, y todo aquel que entre en el verdadero arrepentimiento y en la verdadera conversión al Evangelio de Jesucristo, todo aquel que sea lleno del Espíritu de Dios, ese es el pueblo de Israel por la fe, no por la descendencia sanguínea, sino por la fe, el pueblo de la promesa, como está escrito, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y así, el Cordero está en pie con un grupo de judíos, pero que no es un número tangible de 144,000, sino que es el pueblo verdadero de Cristo, donde no hay judío, donde no hay varón ni mujer, donde no hay esclavo ni libre, donde no hay judío ni griego, el pueblo del Señor, que no es un número en específico, sino que este número de 144,000 es una representación espiritual, porque todo lo que Juan vio fueron representaciones espirituales, fueron visiones espirituales que tienen un significado espiritual para que se entienda la importancia del asunto, y en este caso se refiere a las 12 tribus de Abraham, a las 12 tribus descendientes de la fe de Abraham, descendiente de la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque esta es la descendencia por la promesa, como está escrito en Isaac, que será llamada descendencia, o sea, es la descendencia por la promesa que Dios hizo, no por la descendencia sanguínea. Y siendo así, este pueblo es el pueblo que imita las pisadas de Abraham, es el pueblo que verdaderamente es hebreo, no por sangre ni por carne, sino porque es hebreo en espíritu. Dice que cuando los fariseos se enfrentaban al Señor, le decían que ellos eran hijos de Abraham y que tenían un padre, pero sin embargo el Señor les dijo que ellos eran hijos de su padre el diablo, porque los deseos de su padre querían hacer, pero que si fueran hijos de Abraham, les dijo, las obras de Abraham harían. Sin embargo, lo querían matar. Pero Abraham no hizo eso. ¿Qué quiere decir? Que los verdaderos hijos de Abraham son los que hacen las obras de Abraham. También lo dijo Juan el Bautista, cuando les dijo a los fariseos que venían a bautizarse, que no pensaran decir dentro de sí mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, les decía, que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, y les dijo que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, estos son los descendientes de Abraham por la fe, los que imitan las obras de Abraham, porque estos están en pie, dando a entender que este es el pueblo que Cristo viene a buscar. ¿Y por qué están en pie? Están en pie porque están en pie en la voluntad de Dios, porque están en pie en las obras que Dios le ha ordenado por el Espíritu, por el nuevo pacto que Dios ha hecho, que Dios pone su ley en las mentes, la escribe en los corazones, y el Espíritu de esa manera dirige, guía al creyente, porque estos son los verdaderos hijos, los que no son nacidos de carne y de sangre, los que son nacidos de Dios, y que el Espíritu guía, los cuales son los verdaderos hijos de Dios. Siendo así, estos están en pie porque han obedecido las órdenes del Espíritu Santo, porque han obedecido todo lo que el Espíritu Santo les ha dicho, porque han sido guiados por el Espíritu Santo, y por eso están en pie para hacer la voluntad de Dios. Están en pie haciendo la voluntad de Dios. Aquel que vive haciendo su propia voluntad, aquel que vive en sus propias obras,
está caído. Eso fue lo que el Señor dijo. Y por eso fue que el Señor dijo que mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afares de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Por qué? Porque decía que era necesario estar en pie para que estuvieran en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, en todo tiempo orando, velad, en todo tiempo orando, que se ha tenido por Dios escapa de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, que quiere decir orar en todo tiempo para que el Espíritu Santo guiara al hombre, para que verdaderamente el hombre estuviera haciendo la voluntad de Dios, para que el creyente estuviera de pie, en pie en las obras de Dios. Dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Las veces que cae el justo no son 7 veces específicamente como un conteo de 7 y como una numerología de 7, no, sino que dice que el justo cae 7 veces. Pero ¿cuál es el justo que cae 7 veces? El justo que cae todo el tiempo en sus debilidades espirituales, las cuales Dios va fortaleciendo y que va perfeccionando su poder en estas debilidades, porque son los humildes que se dejan guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo guía por todos los lugares y hacer todas las cosas que hacen sacar a la luz todas esas debilidades, y en ellas el hombre tropieza, el hombre se equivoca, el hombre falla, no que cae en pecados, no que cae en abominaciones, no, sino que con sus propias debilidades tropieza, y que con su propio carácter y con cualidades, características negativas de su hombre natural se topa, pero siendo guiado por el Espíritu de Dios. Todo esto Dios lo arregla, porque solo los que son guiados por el Espíritu de Dios pueden ser perfeccionados a través del poder de Cristo, a través del poder de Dios, el cual se perfecciona en la debilidad del hombre. Y por eso es que cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero es todo lo que es necesario para que todas sus debilidades salgan a la luz. O sea, es una plenitud. El número 7 es una plenitud, no que son 7 veces específicos, pero estos son los que ya no pueden caer más, y siendo así están de pie en el monte de Sión, porque Dios los ha afirmado como monte fuerte, como dice la Escritura: me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. ¿Por qué? Porque Dios castigó, porque Dios corrigió, porque Dios perfeccionó a través del castigo, como dice, que todos los perfeccionados en espíritu han sido participantes del castigo, han sido participantes de la disciplina, y ninguno ha quedado sin disciplina. Y así entonces está escrito que no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere, porque también está escrito: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué quiere decir? Que estos han sido castigados. Este pueblo ha sido castigado, este pueblo ha sido corregido, este pueblo ha pasado por el agua y por el fuego. Este pueblo, dice la Escritura, Dios lo pasó por el agua y por el fuego y lo sacó a abundancia, lo atravesó por los momentos difíciles, por los lugares que ellos no esperaban y no entendían, para pulir sus espíritus. Como dice: hay aquí haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. ¿Qué quiere decir? Que el hombre ha sido perfeccionado, el creyente verdadero es perfeccionado a través de ser guiado por el Espíritu. Como él no entiende, hacer lo que no entiende y a ir a donde no entiende. No se planifica el mismo. Y este es el significado de que están en pie en el monte de Sión. Pero ¿por qué son 144,000? Porque evidentemente dice que son 12,000 de cada tribu, pero esto es tribu espiritual. Pero ¿por qué son 12,000 de cada tribu? Porque cada tribu es cada atributo que Abraham tenía, y esto representa también aquel fundamento sobre el cual está fundada la iglesia de Jesucristo, que es el fundamento de los apóstoles y profetas, aquel fundamento que es el fundamento de los 12 apóstoles, que son los 12 cimientos del muro de la santa ciudad de Jerusalén, la nueva, la santa ciudad que está en el cielo. Y dice que nosotros estamos fundamentados sobre estos 12 cimientos. El hombre que verdaderamente cree en el Señor y que es dirigido por el Espíritu Santo está fundado sobre estos 12 cimientos. Estando fundados sobre estos 12 cimientos, han seguido la fe de Abraham, han imitado la fe de Abraham, pero siempre fundados sobre estos 12 cimientos, y esto ha hecho que den multiplicado a 1000 por uno todos los frutos que Dios les ha puesto en el corazón como semilla, y por eso son 12,000. ¿Por qué? Porque esto habla de una multiplicación de los frutos, porque esto habla de un dar multiplicado los frutos.
Dice la escritura, en el libro de Cantar de los Cantares, que Salomón tuvo una villa en Balamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Y esto es un mensaje espiritual. Esto es un enigma, una palabra escrita en enigma, en proverbio, a través del Espíritu Santo, a través de Salomón, por el Espíritu Santo, allí a través del libro de Cantar de los Cantares, que toma a Salomón, pero no se refiere a Salomón, sino que se está refiriendo al Señor a través del hombre, al Señor a través de Salomón. Y esta es la viña de Salomón, la cual es la del Señor, el pueblo del Señor, es la iglesia del Señor. Dice que es entregada a guardas. ¿Qué quiere decir? Que es entregada a la viña, es entregada a su pueblo, a aquellos que él prepara, aquellos que él capacita, aquellos que él perfecciona. Y todos son su pueblo y todos son sus líderes, porque dice que Dios nos ha hecho a nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siendo así, cada uno debe traer 1000 monedas de plata por su fruto. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios puso en el corazón, todos los frutos que Dios puso en el corazón, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que quiere decir que todos los buenos frutos de Dios son puestos en el corazón del creyente, pero como algo inicial, como una base inicial, como la semilla de cada cosa, para que el creyente desarrolle todo aquello, como dice acerca de los talentos que Dios dio a cada cual. A uno dio 5, a otro 2, a uno 1, pero el Señor espera que el hombre le dé multiplicado de aquellos talentos, porque la guianza del Espíritu hace que el hombre pueda multiplicar en su corazón aquel talento, aquella base del fruto, aquella semilla del fruto que va creciendo hasta hacerse un árbol frondoso y en el cual anidan las aves del cielo y que da fruto abundante. Esos son los frutos de Dios, y siendo así, entonces el creyente debe de multiplicar los frutos. Dice a 1000 por 1. ¿Y por qué? ¿Y cómo es el asunto de 1000 por 1? Porque en el reino de los cielos, así me ha declarado el Señor, las capacidades espirituales y todas las cualidades que el hombre tiene, que el creyente tiene, se multiplican a 1000 por 1. Y aquí en la tierra el hombre debe dar el máximo para que entonces en el cielo eso pueda tener cumplimiento. Y por eso son 12,000, porque estos son los que siguen la fe verdadera, la fe que se niega a sí mismo, la fe que no entiende lo que va a hacer, sino que solo permite que Dios le diga lo que se debe de hacer, la fe que no ejecuta las obras que él espera que Dios le diga, ni las obras que él mismo entiende que debe de hacer, sino que la que no se espera, como Dios le decía a Abraham, la que el hombre no se espera, estas son las que Dios le manda, estas son las que ejecuta, porque esta es la verdadera justicia. Esto es la justicia del cielo. La justicia es ejecutar las órdenes de Dios, ejercer las obras que Dios me ordena. La justicia en esto consiste en ejecutar las órdenes de Dios, en obedecer a las órdenes de Dios, aunque aquello vaya en contra de mí mismo, como iba en contra de Abraham. La orden que Dios le dio cuando le mandó a sacrificar a su hijo. Y siendo que era el hijo de la promesa, y siendo que era el hijo que él amaba, Abraham fue, y Abraham no dudó en hacer lo que Dios le estaba ordenando, porque no era lo que él esperaba que Dios le fuera a pedir, pero Dios lo estaba aprobando, sino que cualquier cosa le esperaría menos eso. Y esta es la fe verdadera, la que no hace su propia obra, la que no hace su propia justicia, la que hace lo que Dios le dice, y que nunca llegaría a la imaginación ni a la mente del hombre que eso Dios se lo iba a ordenar, pero el hombre lo ejecuta sin dudar, sabiendo que Dios es poderoso para levantar a uno de los muertos, en el caso de Abraham, a su hijo, sabiendo que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que podemos pedir o entender, y sabiendo que nuestras mentes y nuestros corazones son corazones y mentes que han sido cambiadas de aquella imagen que Dios puso en el hombre, que Dios puso su corazón en el corazón del hombre, y una vez que pecó, esto se cambió en el hombre. Y por eso la clave importancia de ser guiado por el Espíritu y dejar que Dios sea el que ordene. Y esta es la verdadera justicia, aquel que hace la justicia de Dios, de lo contrario sería la justicia del hombre. Y esta justicia es la que se muestra de pie con el Cordero en el monte de Sión, aquellos que son verdaderamente los justos en el universo, que se muestran como los justos encima en la tierra, porque están en el monte de Sión, porque están a un nivel
nivel superior, a un nivel por encima del nivel natural de la tierra, porque el nivel natural de la tierra habla de la justicia misma del hombre, habla de las obras del hombre, aunque digan ser de Dios y aunque digan ser para Dios, pero el nivel superior habla de las obras de Dios a través del hombre, y esta es la verdadera justicia, la que el hombre no entiende como justicia, la que tiene en lo profundo, en lo oculto, aquel secreto que verdaderamente va a hacer que las obras sean perfectas y que va a hacer que llegue a la salvación, el que ha de llegar a la salvación, y que va a hacer que sea edificado el Espíritu de Dios, que sea edificado Cristo en el corazón del hombre, y que va a ser la perfecta obra de Dios como Dios la determinó. Lo que el hombre no puede entender, lo que el hombre no puede ver, lo que el hombre no puede interpretar, y que si hace su propia obra, no dejando que el Espíritu le hable, le revele para ver lo que debe de hacer, el hombre lo que va a hacer es su propia justicia. Por eso es que cuando Abraham obedeció, fue llamado justo. ¿Por qué? Porque fue llamado justo y fue llamado amigo de Dios cuando obedeció a la fe. Y Abraham obedeció y entonces fue llamado el padre de la fe. Y su fe, dice que le fue contada por justicia. ¿Qué quiere decir? Que la obediencia a lo que Dios me dice se me cuenta como justicia, y por eso están en pie aquellos que han dado multiplicado a 1000 por 1, todos los frutos que Dios puso, pero a través de la fe verdadera, la fe que imita la de Abraham y cimentados sobre el cimiento de los 12 apóstoles, y así entonces estos son 144,000 espiritualmente hablando, porque este es el pueblo que sea 1, sean 5, sean 10, sean 100, sean 1000, sea una multitud. Este es el pueblo que será arrebatado al cielo, pero con las características de aquellos que multiplican la fe de Abraham, porque se negaron a todo, porque solamente los que se niegan a todo por Cristo, solamente los que dejan padre, madre, casa, tierra, mujer, hijos, por el nombre del Señor, pueden hacer de esta manera. Y eso el Señor lo prometió, que cualquiera que dejare casa, padre, madre, hijo, mujer o tierra por su nombre, recibiría 100 veces más y heredaría la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que Dios le daría 100 veces más aún de lo que ya tuviera. Y cuando se ve aquel que le dio multiplicado los 5 talentos, y que cuando le dio multiplicado los 5 talentos, entonces tenía 10, y cuando Dios le da ahora 100 veces más, tiene 1000. O sea, esto es una multiplicación en el extremo máximo, así como el colmo de 10, es como el 10 en lo negativo, es el colmo del pecado y el colmo de lo malo, porque así fueron las generaciones desde Adán hasta Noé, 10, y así fue el número de veces que el pueblo de Dios, que ayer el pueblo de Israel tentó a Dios, y que por eso Dios ya no quiso que entraran en la tierra prometida, sino que los consumió en el desierto, y solo entraron los de 20 años hacia arriba, y de los de 20 años hacia abajo, perdón, y Josué y Caleb, que 10 veces lo tentaron, y así como Labán le cambió a Jacob el salario 10 veces, que quiere decir que el colmo de lo negativo es un número de 10, donde llega ya a los 10 dedos de las manos. Así, el extremo opuesto, que es lo positivo, es aquello que se da multiplicado en 10, y encima de eso, habiendo dejado todo, relegando todo, familia, posiciones sociales, trabajos seculares, vida personal, dejando todas las cosas, relegando todo a un segundo plano, entonces Dios dice que le da 100 veces más. ¿Qué le da 100 veces más Dios? ¿Le da 100 tierras más? ¿Le da 100 padres más? ¿Le da 100 hijos más? No, sino que le da 100 veces más lo que ya tienen, porque así dice la Escritura, que al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, porque estos son los que se niegan a todo por Cristo. Estos son los que también imitan la fe de los apóstoles y la vida de los apóstoles, como dice la Escritura a través del apóstol Pablo, que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esto me dijo el Señor una oportunidad, que solamente los que le imiten como su siervo Pablo entrarán en su reino. El Señor viene por un pueblo que se ha negado a todo. El Señor viene por un pueblo cuya obediencia es perfecta, no tiene una obediencia a medias, y esta se va haciendo perfecta a través del tiempo. Estos son los que están en pie en el monte de Sión, dando multiplicado a 1000 por 1 el fruto, porque lo han dejado todo. Sin dejarlo todo no se puede, porque no se trata de dejar tiradas a las personas, sino relegar todo a segundo plano, por hacer la voluntad de Dios y dar la mayor importancia y el mayor valor en la vida del hombre a aquellas obras que Dios ordena al hombre, y a la verdadera obra de Dios, como dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
o será dado por añadidura. Así como el Señor hizo, que el Señor dejó todo, que el Señor dejó su trono, y estos son los que imitan a Cristo. Y sigan a Cristo por donde quiera que va, porque solamente así se puede seguir a Cristo. No hay forma de seguir a Cristo sino dejándolo todo, como el Señor lo dijo, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir entonces? Que no es una opción, sino que es algo que es lo único que podrá permitir que el hombre verdaderamente siga al verdadero Cristo. De otra manera, seguirá a otro Cristo, a otro Jesús, y tendrá otro espíritu, y tendrá otro evangelio, como dice que si recibía otro espíritu del que os ha sido dado, bien lo toleráis, y que si recibís otro Jesús, le predican otro Jesús del que os ha sido predicado, bien lo toleráis, y que si recibís otro evangelio del que os ha sido predicado, bien lo toleráis. Y eso es lo que recibe aquel que verdaderamente no deja todo por la perfecta voluntad de Dios, pero buscando a Dios en todo tiempo para conocer su corazón y saber por sus revelaciones que realmente Dios quiere. Y estos son los que dejan todo. Este es el pueblo que será tomado al cielo, no cualquiera que diga ser aleluya, y no cualquiera que diga Cristo viene. Estos siguen al Cordero por donde quiera que va, porque dice que a donde yo estuviere, el que me siga, a donde yo estuviere, allí estará mi servidor, y a donde yo estuviere, el que me siga, estará allí, y mi Padre le amará. Quiere decir que Cristo no tiene un lugar específico que el hombre entiende en el corazón, y que no tiene un lugar específico según las peticiones del hombre, según las peticiones de los deseos de los hombres, no, sino que el lugar que Cristo tiene es un lugar muy diferente al que el hombre entiende en su corazón, y las cosas que Dios tiene son cosas muy distintas a las que el hombre tiene en su corazón, y a las que el hombre ve de la tierra, a las que el hombre ve de la cristiandad común y moderna, la multitud que son la mayoría, que son la multitud de la mayoría que van errados, porque el pueblo del Señor es un pueblo escaso y apartado de esa multitud, apartado de esa mayoría, y estos son los que verdaderamente podrán ejecutar las órdenes de Dios. Dice que en estos no fue hallada mentira. Estos dice que fueron vírgenes y no se contaminaron con mujeres. ¿Por qué no se contaminaron con mujeres? Porque estaban fundados sobre la verdadera doctrina, sobre la única, la cual es la que está sobre los 12 cimientos, sobre los 12 fundamentos del apostolado, cuya piedra angular es Jesucristo, porque están fundamentados en las palabras que hablaban los apóstoles del Cordero, que fueron guiados por el Espíritu Santo, y cuya mirada estaba en el reino de los cielos, y que esperaban y mandaban a esperar un reino inconmovible, que mandaban a esperar y que instaban y que esperanzaban al pueblo a esperar cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, y que enseñaban al pueblo a dar todos los frutos de Dios, siendo enseñados y guiados por el Señor para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento en Jesucristo. Este es de manera general el apostolado verdadero. Pero ¿por qué no se casaron con mujeres? Porque esto no habla de mujeres físicas, como dicen que hay 144,000 judíos vírgenes que nunca se han casado ni han conocido mujer, pero eso no se refiere a eso, porque de lo contrario entonces los apóstoles serían inmundos. Porque ¿cuál es la inmundicia del matrimonio? No hay inmundicia ninguna en el matrimonio, porque dice la Escritura que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Si el matrimonio delante de Dios, el lecho sin mancilla, el matrimonio delante de Dios, porque lo ordenó Dios, porque Dios habló acerca de ese matrimonio, es honroso, porque es el matrimonio que sirve a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser contaminación? Como dice que no se contaminaron con mujeres, ¿cómo va a ser contaminación? Haber tenido esposa, haber tenido mujeres, porque incluso dice que el verdadero pueblo de Dios no es varón ni mujer, no es judío ni griego, sino que es uno solo en Jesucristo. Entonces esto habla de un pueblo que no ha tocado doctrina que no sea la del apostolado verdadero, cuya piedra angular es Jesucristo, porque las doctrinas son representadas en las Escrituras, así lo ha declarado el Espíritu Santo, por mujeres. Así representan las doctrinas a las mujeres, como dice la Escritura también allá en el libro de Isaías, que el pueblo del Señor, o sea, los que engañan al pueblo del Señor y los que se enseñorean del pueblo del Señor son mujeres, como dice el
muchachos se enseñorearon de mi pueblo, dice, mujeres se enseñorearon de mi pueblo, y dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Mujeres se enseñorearon de él. ¿Cuáles son las mujeres que se enseñorean del pueblo? Las doctrinas de los hombres son representadas como mujeres, aquellas con las cuales se casa el hombre y que está tan aferrado a ella que no puede escuchar la voz del Espíritu Santo que enseña al hombre todas las cosas, como el Señor prometió que cuando Él venga, Él enseñará todas las cosas y os revelará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él enseña todas las cosas, pero cuando el hombre aprende doctrina por teoría, por libro, por estudio, por diccionario, por una u otra cosa que no viene de la revelación del Espíritu de Dios y de la guianza y de la enseñanza directa del Espíritu de Dios, el cual habla al oído del que escucha, entonces el hombre recibe doctrina. La doctrina que el Señor habló, dijo, no es mía, sino del Padre que me envió. Y dice que todo lo que Él hablaba, lo hablaba como el Padre se lo había ordenado. Y todo lo que Él decía, lo decía como el Padre se lo había dicho. ¿Qué quiere decir? Que la doctrina de Jesucristo y del apostolado verdadero viene hablada al oído del creyente, del verdadero, del de verdadera fe, por el Espíritu Santo, el que le habla al hombre todas las cosas, así como el Padre le hablaba a Cristo todas las cosas. No es diferente, porque el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo más que su Señor, sino que todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro, será como Cristo, que aprendía del Padre, que el Padre le hablaba. Y esta es la doctrina verdadera. Estos no se casan con mujeres, estos no se unen con doctrinas, estos no toman la doctrina de la teología, estos no toman la doctrina de una u otra teoría, estos no toman doctrina del libro, estos no toman doctrina de hombres, estos no aprenden de hombres, sino que hacen como Pablo, que él dice que el evangelio que recibió no lo recibió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Estos hacen así y por eso no se contaminan con mujeres, porque esto contamina al hombre espiritual y hacen que el hombre viva algo erróneo, algo falso, algo salido del corazón, porque todos los estudios salen del corazón, es interpretación de la mente. La verdad solo está escondida en Jesucristo y solo Él la da a aquel que lo busca. Así dice el Señor: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es por revelación y el Espíritu la habla. Por eso no se contaminaron con mujeres y por eso no fue hallada mentira en sus bocas, porque son sin mancha delante de Dios. Porque aquel que se contamina con doctrina habla mentira y toma las escrituras y las tuerce y se inventa él mismo las cosas y las interpreta por su cuenta, las saca de diccionario, se la consigue por el Google, la saca de maestros de la tierra, pero no por revelación del Espíritu Santo. Pero en este pueblo no es hallada mentira. Su boca no sabe hablar lisonja, su boca no sabe hablar mentira, porque esto es lo importante delante de Dios, que el hombre sea como la boca de Dios y que el hombre entienda el corazón de Dios para que lo dé a conocer, que su pueblo entienda su verdadero corazón revelado por él mismo, para que entonces lo dé a conocer, porque dice que muchos hablaron lisonja y que muchos hablaron mentira, pero Dios destruirá la lengua que habla jactanciosamente y la boca que habla lisonja, la boca que habla jactanciosamente y la lengua que habla lisonja, porque esto es hablar en contra de lo que Dios quiere que se hable. Esto es hablar unas teorías diferentes, doctrinas diferentes, hablar del corazón de Dios de manera diferente. Y por eso el Señor hace énfasis en que no hablaron mentira, referido principalmente al fundamento del Señor y al corazón del Señor, porque dieron a conocer verdaderamente al Señor. Estos siguen a Cristo por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los de la tierra, porque la tierra, en toda la contaminación que tenía, la tierra crucificó a estos y estos fueron crucificados para el mundo y el mundo a ellos, como dijo Pablo, que soy crucificado al mundo y el mundo a mí. Por eso son redimidos dentro de la tierra. Este es un pueblo verdadero, este es un pueblo donde no hay varón ni mujer, donde todos son uno, tienen una misma mente porque tienen la mente de Cristo, porque Dios no hay excepción, en Dios no hay excepción de personas y no vino por pueblos distintos, sino que el Señor viene por un solo pueblo. Estos son los que son arrebatados al cielo y al mismo tiempo
Estos son los que con sus obras de fe edifican la santa ciudad de Jerusalén, la cual dice la Escritura que tiene un muro cuyo material es de jaspe, el cual es el mismo material de aquel que está sentado en el trono del Padre, el cual su imagen es como piedra de jaspe. Así dice en la revelación del Apocalipsis a través de Juan, dice que este muro tiene un material de jaspe y cuya medida es de 144 codos de hombre, lo cual está también medida de ángel. ¿Pero por qué? Porque habla de la fe de ellos que edificó el muro. El muro es la verdad. La verdad es el muro. La verdad no deja pasar el engaño. La verdad no deja pasar la mentira. Ese es el muro de la ciudad. Y dice que en ella no entrará cosa inmunda ni que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Que quiere decir que el hombre con sus obras de fe edifica el muro de Jerusalén, de la santa ciudad de Jerusalén, la celestial, la nueva Jerusalén. Lo edifica y por eso su medida es de 144 codos de medida de hombre y también de medida de ángel, porque son aquellos 12 apóstoles y aquellos el cimiento de los 12 apóstoles en la fe de Abraham, y por eso se edifica el muro con esta fe, pero cimentados sobre esta verdadera doctrina. Y por eso es que el muro es edificado por el mismo pueblo, y por eso es que mide así, medida de 144 en medida de codo de hombre, y también que es medida de ángel, porque dice que en aquel día ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y por lo tanto esto es edificado por el hombre que está en la tierra, pero cuya mente es celestial. Por eso es medida de hombre y al mismo tiempo medida de ángel, porque físicamente un ángel supera en muchísima cuantía al hombre en tamaño, en fuerza, en potencia, en todo. Pero esto es espiritual, porque habla de la mente del hombre que fue como la mente del ángel. Y así también dice que hay 12 cimientos allí en el muro, que son los de los 12 apóstoles del Cordero, y allí está todo el pueblo. Allí está todo el pueblo dentro de ese apostolado, el verdadero, el fiel, el que tiene estas cualidades, estas características. Pero dentro está la ciudad en un cuadrado perfecto, con medida de 12.000 estadios, así de ancho como de largo como de alto, lo cual habla de este pueblo que por la fe multiplicó todos los frutos de Dios, multiplicó todos los frutos de Dios allí a 1000 por uno. Habla de este pueblo glorioso, y por eso tiene 12.000 estadios, tanto de ancho como de largo como de alto, porque habla de la fe, porque esto habla de la justicia de la ciudad. El muro habla de la verdad y la ciudad habla de la justicia, porque dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es una ciudad de justicia, y aunque su medida es de 12.000 estadios, tanto de ancho como de largo como de alto, su medida interior, así me ha declarado el Señor, es infinita, porque ella es el corazón de Dios. Solo que habla de una representación espiritual, estas medidas, para que se entienda quiénes habitarán en la ciudad, porque no todo el que es salvo entrará en la santa ciudad de Jerusalén, sino que solamente la esposa del Cordero morará allí. Muchos estarán lejos, porque el reino de Dios es infinito, de aquellos que sean salvos, los cuales no son la mayoría, sino que los pocos, porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan. Y así la ciudad es justa, está llena de justicia, y la justicia y la verdad son el fruto del Espíritu, como dice que el fruto del Espíritu, de manera general, porque los frutos del Espíritu, aunque son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero de manera general dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La justicia de la ciudad y la verdad de su muro son edificadas a través de las obras de los creyentes en la fe verdadera, dando la multiplicación de los frutos en esa fe, en esa obediencia perfecta por el Espíritu, y haciendo las obras cimentados sobre el cimiento verdadero que son los 12 apóstoles del Cordero, la doctrina de los apóstoles y profetas del Cordero, cuya piedra angular es Jesucristo. Y todo esto habla de Dios, todo esto habla de Dios formado en el hombre, porque ese es el objetivo, que Cristo se forme en el hombre, para que entonces se restaure aquel hombre que se perdió en el Edén, pero ahora de una manera mayor, más gloriosa, multiplicada. Y esto habla de la obra de Dios, del trabajo perfecto del Espíritu Santo, el que él comienza la obra en el hombre y la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Y esto habla de Dios, el cual es la misma ciudad, y allí habitarán aquellos que fueron
formados a la misma imagen de Jesucristo, porque Cristo se formó en ellos por el Espíritu Santo, como dice que el Espíritu gime hasta que Cristo sea formado en el hombre, y estos serán arrebatados al cielo, no otro pueblo. Este pueblo, estos son 144,000, espiritualmente hablando, y todos estos son números espirituales y no tangible, para que se dé a entender realmente cómo se debe de entrar a la ciudad y quiénes verdaderamente entrarán, aquellos en los cuales Cristo se ha formado por la verdadera guianza del Espíritu, en una fe que no tiene mancha, que no tiene duda, y en una obediencia perfecta, cimentados sobre la verdadera doctrina de los apóstoles y profetas del Señor, que fue la iglesia primera, la iglesia pionera, pero que ahora la gloria postera de la casa del Señor será mayor que la primera, y todos somos uno en Cristo Jesús, en la santa ciudad de Jerusalén. Gloria a Dios.